¿Qué tal? Buenas noches. Desde que el apellido Menem se instaló en la política argentina, nunca más se corrió. Tuvieron que volver, ahora con Milei también volvieron los Menem. Siempre están los Menem. No solo en la política. En este caso, Carlos Menem tuvo una actividad paralela a la política y el poder, que fue el amor. Esta es la historia. Romances, engaños, mentiras y suicidios son las historias verdaderas de una cama que aún sigue caliente. La de Carlos Menem, su pasión y debilidad por las mujeres hermosas. ¿Y qué es lo que más le atrae en una mujer, por ejemplo? Yo otra vez le hice esta pregunta. Y la misma respuesta, su inteligencia y su belleza. Ah, bueno. Su inteligencia y su belleza. Es hipócrita el que diga que no le puede atraer la belleza de una mujer. ¿Seguro? Pero si se dan las dos cosas a la vez... ¿Pero qué es lo primero que mira? ¿Los ojos, la boca, el andar, el cuerpo? De adelante, de atrás, Todo. de costado. Arriba, abajo, un todo. Todo. Y la mujer hay que verla en conjunto, ¿no? Algunas confesas, otras supuestas, pero todas mujeres que se rendían a los pies del poder. ¿Es bueno? ¿El turco tenía fama? ¿Es bueno? ¿Se la banca? Sí, se lo busca. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 30 años atrás. Tampoco la pava. ¿30 años atrás se la bancaba? Y tengo 51. Ahí tenía 20. Y sí. Le mostrará quiénes fueron las mujeres de la cama caliente. Y además, conocerá revelaciones únicas y jamás contadas sobre la famosa libreta negra de la que Menem jamás se desprendía. Todo su contenido secreto y las misteriosas anotaciones al margen. Sexo y poder. La cama caliente de Menem. En algún tiempo, el expresidente Carlos Menem fue sin dudas uno de los hombres más seductores de la Argentina. Con el poder en sus manos, desplegaba a su paso una energía y un encanto que lograba atrapar a las mujeres más bellas. Todas se rendían a sus pies y así se fue tejiendo una lista que, según parece, no para de crecer. Según revelan algunas personas del núcleo más íntimo de Carlos Menem, el expresidente llevaba consigo una misteriosa libreta negra que nunca abandonaba ni dejaba que nadie la viera. Esta libreta viajaba siempre con él. Allí, anotados uno por uno de su propio puño y letra, estarían los nombres de todas sus amantes. Servía fundamentalmente para no confundir nombres, apellidos, gustos y preferencias de las mujeres más bellas del mundo, como así también el cumpleaños. Según aseguran, Carlos anotaba todo allí y no podía faltarle jamás. Es que para un verdadero seductor full time era necesario la organización de sus mujeres, todas ordenadas alfabéticamente. Una vez, en viaje hacia los Estados Unidos, Carlos había olvidado su libreta en la Quinta de Olivos, por lo que habría enviado a uno de sus más allegados colaboradores para que la rescatara. La famosa libreta negra contendría todas las intimidades de la cama caliente del expresidente y sería el secreto sexual mejor guardado por todo su entorno íntimo. La mayoría de las que pasaron por la cama caliente de Carlos fueron mujeres famosas que pertenecían al mundo del espectáculo, aunque tampoco se habría privado de tener como amante algunas mujeres del mundo de la política. Algunas jamás revelaron sus aventuras amorosas con Menem, mientras que otras, después de mucho tiempo, se les da por confesar que ellas fueron unas de las privilegiadas que pasaron por la cama de Menem, cuando él era uno de los hombres más deseados por las mujeres más hermosas de la Argentina. La cama caliente con Noemí Alan. La tana Noemí Alan era una escultural mujer, alta, desinhibida y con carácter fuerte. Hasta hace unos meses, mucho se suponía, pero poco se sabía de su relación oculta con el expresidente. ¿Estuviste con el expresidente Menem? Sí, un poquito, cuando estaba separado de su mujer.
Tengo mis códigos. No hice cornuda a ninguna mujer. Mira, me encontré al gobernador que andaba con los zapatitos blancos y las patillas hasta acá. No jode eso. No es una... No me molesta en absoluto. Además jugábamos al truco en mi casa con mi hermana y lamentablemente nos ganaba siempre. ¿El turco tenía fama? ¿Es bueno? ¿Se la banca? Sí, se lo banca. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 30 años atrás. Tampoco la fama. ¿30 años atrás se la bancaba? Y tengo 51. Ahí tenía 20. Y sí. ¿Le enseñaste cosas? No, ¿qué le vas a enseñar? Ya Tampoco sabía. yo te pará. Yo tampoco tenía 20, Pero vos tenías 20 20, años. eras una Yo era tapadora. una pichoncita. Pero una tapadora, era una Pero, locomotora. bueno, una hacía lo que... Qué ritmo, ¿no? Esa época. ¿Cómo tiene? Ay, era divino. La pasaba bomba. Tremendo. Claro que, según algunas versiones, esto no sería tan así. Al parecer, Noemí Alan habría caído rendida ante los encantos de Menem poco antes de que sea electo presidente. Y cuando Carlos llegó al poder, la Tana pasó a ocupar un lugar en su abultada libreta negra. Según los rumores, la relación estaba en su apogeo cuando Menem debió ser internado de urgencia en el Instituto Cardiovascular para realizarle una operación de carótida. La vedette, disfrazada con una peluca rubia, habría ido hasta la clínica a visitarlo. Justo cuando estaba en la habitación, los custodios presidenciales hicieron correr la voz de alerta, avisando que Zulema Yoma había entrado al Instituto Cardiológico. Noemí Alan salió corriendo, pero no pudo evitar cruzarse en el pasillo con Zulema, quien al pasar la insultó a los gritos. Según cuentan, cuando Zulema entró a la habitación, Menem se hizo el dormido. Capítulo número 2. La cama caliente con Yuyito González. Con el tiempo se empezó a entablar como una cierta amistad, amigos en común. Hubo romance. Ahora lo podés Déjame algo para confesar. el libro. Chiche, escribime el libro. Espérate unos años, un par de años y Ahora escribimos lo podés el libro. confesar. Hubo romance. No tiene puedo. nada grave, no tiene nada malo. No, bueno, no sé si tiene o si no tiene o qué. En noviembre de 1987, Carlos conoció a Yuyito en La Rioja, quien era parte de la obra de teatro que encabezaba Tristán. Por ese entonces, ella hacía un sketch en el que interactuaba con el público. Y esa noche en La Rioja, le tocó a Menem. Fui a hacer una gira de teatro de revista con con una compañía a la que yo pertenecía y uno de los puntos era La Rioja. Y yo tenía una rutina dentro del espectáculo. Una de las cosas que hacía era bajar a la platea. Ajá. No lo inventé yo, lo han hecho todas. Y lo siguen haciendo. Todo vos bajaba a la platea. Toda yo bajaba a la Toda vos platea y bajabas. tenía una especie de pequeño sketch sentada en la falda de un espectador. Podía ser cualquier espectador, de hecho era siempre cualquier espectador. Y en La Rioja el espectador era Carlos Menem, que estaba con un fotógrafo de gente al lado de él. Y vos no te sentaste en el fotógrafo, te sentaste en la falda de medio. No, porque No pensé que habías elegido el fotógrafo. No elegí el fotógrafo. Lo elegí a Menem. Ella se sentó en las rodillas de Carlos y le preguntó: ¿Le peso, gobernador? Y él le respondió: por mí puede quedarse todo lo que quiera. Los rumores entonces empezaron a hablar de una affair entre Yuyito y Menem. Algunos vecinos de la vedette afirman que el entonces gobernador de La Rioja pasaba muchas noches en el departamento de ella. Dicen que cuando él era presidente, Yuyito lo visitaba en Olivos. Cuentan que, tomados de la mano, caminaban por los amplios jardines de la Quinta Presidencial. También en varias oportunidades habrían viajado juntos a Punta del Este. Entre las versiones que circulan, hay una que dice que varios empleados de estaciones de servicio de la Ruta 2, en una oportunidad, vieron a la rubia vedette a bordo de una Ferrari roja junto al expresidente. Dicen que la relación llegó a su fin porque Yuyito le pidió que blanqueara el romance, pero que él no aceptó. A partir de entonces, la carrera de Yuyito comenzó un camino descendente del cual nunca se recuperó. Capítulo número 3. La cama caliente con Graciela Alfano. Una de las mujeres más hermosas y deseadas de la Argentina. No podía faltar dentro del listado de quienes habrían tenido un romance con el expresidente.
es que Graciela, hermosa, joven y bella, era un objeto muy deseable por todos los hombres. Y por supuesto, Carlos Menem no era la excepción a esa regla. Lo de Menem fue cierto. En el barco. ¿De qué Menem me hablas? ¿Eh? ¿De qué Menem me hablas? ¿A qué? ¿De qué Menem? ¿De un presidente? Expresidente. De un expresidente. Cuando hablaste de la tostada era la época de Menem. Tengo que pensar. ¿Tuviste sexo? Tengo que pensar. No te lo voy a perdonar. Se te está haciendo como una baba, Chiche, te lo tengo que decir. ¿Cómo? Se te está haciendo una babita. No. Esto que está... no, te lo digo en serio. Mira, nada, a mí nada. ¿Te lo sacaste ahora seco. con el dedo? No, tengo seco, fíjate. Yo digo que he sido una mujer muy libre, pero muy avanzada para la época. ¿Puedes poner aire acondicionado? ¿Viste chicos, que te por favor? calentaste? No me caliento. Lo que pasa es que no me ponen aire acondicionado y estoy con un saco muy abrigado. Y sacate el saco. O sea que es cierto. Zulema en un momento, como recordamos, se retira de Olivos, con sus hijos, obviamente, su familia, y ahí Carlos queda solo. Entonces, en un momento, viene su secretario, Miguel Vico, y me dice, Carlos está muy entusiasmado, quiere que vos te mudes a Olivos. Y dije, ¿qué? No, o sea, yo pensé en un momento hasta que era una cosa que se le había ocurrido a Miguel en ese momento. Y después lo escucho a Carlos y Carlos me lo dice personalmente, o sea, cuando nos vemos. Era un tigre, un tigrecito, un gatito, un leono, Thundercat. ¿Qué era? ¿Cómo? Mira, él siempre decía que la banda presidencial, o sea, el poder, te convierte en alto, rubio y de ojos azules. Recordamos su frase, ¿no? Y entonces yo le decía, no. Yo no te veo alto, rubio, de ojos azules. Yo una persona muy con los pies sobre la tierra, yo te veo tal como sos. Y el chiste mío era, un chiste literario porque corresponde al Principito, de Saint-Exupéry, le decía, lo que pasa es que lo esencial es invisible a la vista. ¡Opa! Ahora... Bueno. Poco se sabe de cómo se habrían conocido, pero muchos rumores cuentan que habría sido en una gala. Alfano, despampanante, con un vestido que dejaba ver más de lo que ocultaba, encandiló al presidente. Grace, que siempre se sintió atraída por hombres poderosos, quedó impactada por el magnetismo de Carlos. Testigos ocasionales de las noches de Olivos la habrían visto llegar en varias oportunidades a la quinta presidencial. Se dice que Alfano era una de las invitadas VIP en las reuniones y fiestas que se hacían en un barco cuando el expresidente iba a pasar fin de año a Punta del Este. Durante mucho tiempo, Menem la habría seguido llamando por teléfono para saber cómo estaba. Algunos incluso sugieren que el expresidente estaba tan enamorado de Graciela Alfano que cumplía todos los caprichos que ella le pedía. Capítulo número 4. La cama caliente con Moria Kazan. A Moria siempre la sedujo el poder y nunca tuvo mucho problema en confesarlo. Menemista de la primera hora, siempre los rumores la vinculaban a Menem. Aunque los fotógrafos jamás la encontraron infraganti, muchos dirían que la morocha esbelta y de curvas suicidas haría viajes nocturnos a la Quinta de Olivos. Al principio, ¿qué era esa cosa negra riojana? Y después era Mel Gibson. Es sexy. No sé si es sexy, pero el poder es medio que te calienta. Bueno, por lo menos lo confiesa. Tiene su sensualidad, ¿o no? ¿A quién no les gusta una billetera importante, el poder? Después iban acompañados con seducción, con carisma. Te gusta mucho más, porque hay gente absolutamente desangelada, pero creo que el expresidente es un hombre absolutamente carismático. Yo entraba a Olivos, creo que la única primera dama después de Zulema, con la que más entré fui yo, porque era impresionante, era como el clown del rey. Yo le divertía y llevaba gente, No creo que para un hombre como Menem haya una única, pero sí lo que te puedo decir, que una de las mujeres de él me comentó que iban dispuestas, a como a matarlo en the bed. Ah, en la cama.
Y no podían. La que los mataba era él. Impresionante. ¿En serio? Era como tigre de la Malasia. Cirque du Soleil. Ah. Cirque du Soleil. ¿Sabés? Si pensabas que lo ibas a matar en The Bed, estaba sonada. Y una de las chicas me comentó, les voy a comentar chistes muy divertidos. Bueno, te imaginás que hacía toda clase de cosas el señor, ¿no? Parece que las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada. No. Y hacía de todo él. Muy trabajador, pero tipo primate mal. Entonces, se decía de una chica... Ay, yo me lo imagino porque me dijeron una pose de él que era como una ranita negra. No, ranita negra. ¿Cómo es una ranita negra? Por favor. Ay, yo estoy así con las endorfinas arriba, pues estoy haciendo gin. No, espera que te cuento. No. Entonces yo le digo a esta chica que era divina, y yo también en el grupo que llevaba, me decía, trae a quien quieras. Y yo no es que buscaba chicas para él, no soy una madame. No. Pero me decía, quien quiera llevaba matrimonios y le decía a las chicas del teatro. Porque por ejemplo, yo estaba ensayando y me decía, vengan esta noche. Y tenía 2 funciones del teatro, entonces organizaba lo que podía entre función y función. Obvio. Podés, bueno, vamos. Era en el día. Entonces, bueno, algunas chicas de teatro venían, pero algunas de las reconocidas, una hermosa que le decían que él le había regalado no, dice, mirá, no pude hacer nada en The Bed porque hizo todo él, no te puedo explicar lo que es. Moria guarda una buena imagen y nunca ocultó su relación de amistad con el expresidente. Pero lo cierto es que nadie se atreve a confirmar si tuvo un lugar o no en la cama caliente de Menem. Capítulo número 5. La cama caliente con Thelma Stefani. En los 80, Thelma ratoneaba a más de un hombre. Era la reina de la telenovela. Bella y rubia, de ojos claros, como le gustaban a Carlos, poseía todo lo que un gobernador riojano de visita por Buenos Aires necesitaba. Sola y con un hermoso departamento en la avenida Cabildo, esquina Aguilar, la rubia recibía cada vez más visitas. Pero la relación se volvía tan pasional que Thelma empezó a pedirle a Carlos que se definiera entre Zulema o ella. Carlos dejó de atenderla debido a que las pretensiones de la rubia ya no le hacían bien a la imagen de un creciente gobernador en ascenso. Thelma terminó con su vida un año después de haber roto relaciones con Menem. Cuando se lanzó al vacío desde su departamento, ella venía acarreando una gran depresión. Tomaba muchas pastillas en combinación con alcohol que la habían alejado de las telenovelas. Según fuentes cercanas al exmandatario, dirían que jamás pudo olvidarla y que buscaba en las mujeres que conocía un parecido al de ella. Capítulo número 6. La cama caliente con María Julia Alzogaray. Este es otro de los casos en que nadie se atreve a afirmar hasta dónde llegó la relación. Lo que es seguro es que a Menem lo seducía la inteligencia de María Julia. Entre ellos existía un juego de histeriqueo que trascendía los pasillos del poder. El presidente está bastante molesto, dicen los diarios con usted. Yo estuve anoche con él y no estaba molesto. ¿Qué quiere que le pegue un cachetazo? No, el presidente... ¿Por qué no juega al básquet con él un poco? El presidente... No, yo soy malísima jugando al básquet. El presidente... ¿No invoca una usted? Ni una. Él sí. Él en Boca. Después de las sugerentes fotos que María Julia se había sacado en Bariloche desnuda, mostrando un hombro y cubriéndose solamente con un tapado de piel, habría recibido un llamado del presidente diciéndole: María Julia, me encantó la foto. Te ves muy sexy y tu hombro es muy bello. Según allegados al entorno íntimo de la ingeniera, todo habría sido un romance intenso que incluso cambiaría su aspecto físico, llevándola a utilizar ropa más sexy y atrevida. María Julia, gracias a la cama caliente de Menem, experimentaría el cambio más notorio: pasar de ser una intelectual aburrida y poco sexy a una mujer atractiva y deseada por otros hombres. Capítulo número 7. La cama caliente con Alejandra Pradón.
Poco se cuenta de esta historia. Sin embargo, muchos afirman que la vedette sería una de las chicas de la famosa libreta negra. Dicen que Menem la habría conocido cuando ella integraba el conjunto de Juan Carlos y sus rumberas, en la época en que se presentaba en el programa de Gerardo Sofovich. Sin embargo, la relación se habría mantenido en el tiempo, con encuentros esporádicos. Cuentan que cuando Menem era presidente, la hacía llamar por teléfono a través de su secretario privado. Dicen que hablaban más de 20 minutos y que a ella le causaba mucha gracia su acento. Cuando a Pradón le hablan de Menem, ella solo sonríe, pero no dice nada. Algunas versiones aseguran que Alejandra tendría guardado un cassette del contestador automático de su casa con la voz de Menem. Capítulo número 8. La cama caliente con Cristina Lemercier. Cristina Lemercier siempre estuvo ligada al justicialismo y esto le trajo más de un problema. Según denunció ella, durante el gobierno de Raúl Alfonsín no pudo trabajar en televisión por estar proscripta. Su marido, Raúl Ortega, hermano de Palito Ortega, fue uno de los hombres que más cerca estuvo de Menem cuando este comenzó su carrera hacia la presidencia. Fue por esos días que sucedió un hecho desgraciado. Uno de los pumas que Menem tenía en su zoológico privado atacó a uno de los hijos de Cristina, pero por suerte, para el pequeño, solo recibió algunas heridas leves. De todas formas, pasaría algún tiempo hasta que los rumores empezaran a hablar de un romance entre ellos. Fue en 1990 cuando Raúl Ortega y Cristina Lemercier decidieron separarse, que comenzaron a correr las versiones sobre un supuesto affair entre el entonces presidente y la actriz. Menem la ayudó a volver a la televisión con un programa infantil que se emitía por Canal 7. Pero según cuentan, Menem habría decidido distanciarse de Cristina un 9 de julio durante el desfile militar que se realizó en Tucumán. La actriz intentó por todos los medios acceder al palco oficial, protagonizando un bochornoso espectáculo con el brigadier Antonietti, quien fue el encargado de expulsarla de allí. Años después, el 21 de diciembre de 1996, en un confuso episodio, Cristina Lemercier murió luego de 5 días de agonía tras haber recibido un disparo en la cabeza. Dicen que se suicidó, pero el hecho nunca quedó claro. Capítulo número 9. La cama caliente con Luisa Albinoni. ¿Vos te enamoraste, vos de Menem o él se enamoró de vos? ¿Cómo es la historia? No, a mí no me mientas. Mirá No, que yo yo- tengo un detector de mentiras no, que no ya falla. lo sé, aparte ya me dijiste el otro día por radio que ibas a hablar y ahí sonamos todos. y Por eso hablar. te digo, yo empiezo a contar todo. O decir la verdad, cuento todo. No, tenemos una gran amistad. Una gran amistad. Una gran amistad. Con sexo. No Tenés pregunté nada razón. malo, negrita. No, no preguntaste nada malo, pero sabes que El sexo por, está en todos lados, digo. Yo no tengo por nada mi malo. personalidad es una cosa que no voy a contestar. Está bien, pero digo, pues mira qué fácil. Nah, no te contesto, ya está, listo, es una cosita. No. ¿Con sexo o sin sexo? Exacto. Con decirme, no voy a contestar, ya está, mira qué fácil. Eso es bastante comprometida la persona. Vos lo fuiste a ver cuando estaba preso. Sí, sí. Lo hace unos visitabas, cuantos años. estaba el Aboloco, No estaba ella. no estaba No, ella, yo fui con Pepe Parada. con Pepe Parada. Ella en ese momento estaba en Chile. ¿De qué te ríes? De nada, porque yo te veo venir. ¿Qué es lo que Pero me yo te veo los ojitos. Pero casualmente cuando vos ibas no estaba el Aboloco. No, bueno, pero había otras personas y yo fui con Pepe, no es que fui sola. Ah, una garantía, No había- Pepe, una garantía, Pepe. Famosa por su frase en la peluquería de Don Mateo. Hola mami, ¿no sabés que me encontré atrás de un árbol? Luisa Albinoni habría conocido a Menem cuando este aún era gobernador de La Rioja. Muchos años después, y con Menem ya alejado del gobierno, la actriz se habría acercado nuevamente al expresidente para reflotar su historia de amor. Que Carlos Menem ha sido uno de los presidentes más seductores de la Argentina no es un mito, es una realidad. Muchas veces los romances fueron contados por las propias protagonistas, entre otras, por el rumor popular. Lo cierto es que ha marcado e incendiado las camas de varias famosas y lo han dejado en la historia como el presidente de la cama más caliente de la Argentina.
Leandro Santoro, ¿quién te gusta más, Alfonsín o Menem? No, ¿qué me comparás? Alfonsín, toda la vida. Alfonsín. Sí, sí. Menem como personaje muy gracioso, pero como presidente, el indulto a los comandantes de la dictadura, el plan Bungibor. Mucho respeto político porque fue un presidente de la democracia. ¿Llevarías un cartel que diga Cristina libre? En ese sentido yo coincido con el análisis de Aníbal. Me parece que la discusión pasa por la inocencia y en todo caso por la necesidad de plantear un nuevo juicio. Porque creo que en la Argentina, hasta los que no la quieren a Cristina coinciden en que los tribunales están politizados. No me parece que la estrategia sea... O sea, ¿no llevarías un cartel Cristina libre? No, no es que no lo llevaría. Pero creo para que vos tiene que estar libre. Para mí sí, para mí tiene que... A ver, para mí tiene que haber un juicio nuevo. Y no le tiene que quedar a nadie la duda acerca de lo que pasó. Porque lo peor que puede pasarle a la Argentina es esto que está pasando ahora, que tenés la mitad del país convencida que es culpable y la otra mitad convencida que es inocente. Pero ¿no crees que si van a un nuevo juicio igual va a pasar lo mismo? Que siempre va a haber gente que no quede conforme Puede con el ser, resultado. lo que pasa es que los jueces jugaban el pádel con Macri. O sea, son tipos muy comprometidos, o sea, hay cosas que en la causa son muy objetables. Entonces, yo creo que la Argentina merece que haya un juicio transparente con un tribunal Pero público la idea independiente. es, más allá del juicio, ¿Cristina tiene que volver para vos? Ah, bueno, ¿qué significa volver? ¿Volver a ser candidata? ¿Volver a ser candidata? No creo, primero no va a poder, una cuestión ¿Por la inhabilitación? Por la inhabilitación, claro. Pero si te indultan, te indultan. Ah, bueno, pero no, ella no va a aceptar nunca un indulto. No lo va a aceptar. ¿No? No, porque es aceptar la culpabilidad, ya lo ha dicho. Yo creo que lo que corresponde es, o el recurso que han presentado ahora, del cual estoy de acuerdo, a la justicia internacional para que se pronuncie. Apelar a otra instancia por eso, internacional. una instancia internacional. O la posibilidad de que la Corte revea y haga un nuevo juicio donde estén dadas todas las garantías. Pero me parece imposible el tema. A ver, si vos preguntás a cualquier argentino si piensa que la justicia de este país es independiente o está politizada, por eso. Entonces, y no puede estar Cristina presa con una justicia que, como te digo, o sea, está más que comprobado los vínculos políticos, ¿no? Ahora, ¿por qué razón nadie de los se firmó antes los papeles? Que por ella nunca firmó un papel que tuviera que ver con la corrupción. Exacto. Pero ¿por qué los jefes de gabinete no fueron encargados? Esa es una de las preguntas que nos hacemos los que decimos que este juicio está amareñado. No fue, porque el que administra el presupuesto no fue es el Alberto Fernández, Exactamente. no estuvo preso Ninguno. a Valmedina, nadie estuvo preso. Exactamente. Ese es uno de los motivos por los cuales decimos que el juicio es un juicio que tiene, lamentablemente, un sesgo político muy profundo, porque ni siquiera los imputaron. O sea, no es una cosa muy tirada de los pelos. Porque recordémosle a la gente que el que ejecuta el presupuesto, la pregunta de Chiche es muy pertinente, no es el presidente de la nación, sino es el jefe de gabinete, claro. Entonces, es más, ni el ministro de Planificación Federal está condenado en esa causa. Sí. Rarísimo, rarísimo. Por eso creo que debería haber un juicio nuevo, por eso creo que debería tratarse el tema con más seriedad. ¿Cristina o Kicillof? No, yo creo que ese es un antagonismo que no se tiene que plantear nunca. No es un antagonismo, digo, ¿quién preferís? Hoy leíste los diarios vos, sí. Por eso, y me estás haciendo esta pregunta. No, yo creo que esa pregunta, está bien que vos me la hagas, pero creo que ningún compañero la tiene que responder, porque eso plantea un escenario de división. Y si hay un escenario de división, vuelve a ganar Milei. Entonces se necesita una construcción inteligente, no una construcción que parta por medirse el aceite entre compañeros. Si se empiezan a medir el aceite entre compañeros, o si nos empezamos a medir el aceite entre compañeros, facilitamos la reelección de Milei. ¿Y vos creés que tiene posibilidades Kicillof de ser presidente? Sí, yo creo que tiene posibilidades Kicillof, creo que tiene posibilidades Milei. O sea, hoy la moneda está en el aire. Hoy la moneda está en el aire. Si bien la economía no está dando los resultados que la gente que lo votó a Milei esperaba, todavía hay una sensación de que Milei, porque tiene controlado el dólar y porque tiene controlado algunas variables, puede recuperar el poder adquisitivo del salario o puede recuperar la actividad económica. Recién leía que ellos tienen la esperanza de que el crédito bancario, paradójicamente, reactive la economía. Mi sensación, y lo que uno lee, el análisis político más crudo, es que eso es imposible, que con este plan económico podrá crecer económicamente la Argentina, pero ese crecimiento no va a derramar, no va a generar empleo, no va a mejorar salario. Entonces probablemente el año que viene lleguemos con una situación de mayor recesión, mayor angustia social, mayor endeudamiento, mayor morosidad. Y bueno, es una pregunta difícil de responder hoy cuál va a ser el resultado de la elección, pero al día de hoy está abierto. Puedas destacar, a pesar de que quizás ideológicamente estén en veredas opuestas con Milei, pero que vos puedas destacar de su gestión, ¿o no hay nada que te guste? Bueno, no, yo ya lo he dicho, creo que porque ellos sabían que el plan económico iba a generar una recesión, fue un acierto
haber duplicado la asignación universal por hijo y haber reforzado la tarjeta alimentar. Me parece que eso estuvo bien. Lo que pasa es que creo que estuvo motivado porque ellos ya sabían de antemano que el plan económico iba a generar más pobreza y entonces probablemente intentando evitar un estallido social, fundamentalmente en el conurbano. Jubilado de 400 lucas. Bueno, eso es una barbaridad. Tu compañera me preguntó algo que esté bien, digamos, ¿no? Claro, O sea, o algo que por lo menos vos destaques, digamos, dentro. yo destaco, a ver, creo que todos los gobiernos tienen que tener, no puede ser que se equivoquen en el 100% de las cosas. A este me cuesta muchísimo encontrarle cosas que estén bien, ¿no? O sea, porque como decía Chiche, el ajuste eterno se sostiene sobre el recorte a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la desaparición de la obra pública, un montón de cosas que hacen que la Argentina no pueda despegar. Ahora, también creo que hay que reconocer, y ahí te pongo un punto, que por lo menos de entrada ellos tomaron la decisión de reforzar esas partidas. Que por supuesto tiene como objetivo evitar el estallido social, porque esa gente que hoy está viviendo de los planes sociales, que paradójicamente era lo que supuestamente ellos iban a desarmar, son personas que sobreviven. No es que tienen vidas dignas, sobreviven. No, sí. Entonces eso me parece que es una barbaridad también. Leandro, te hago una consulta, ¿cómo estás? Vos estás planteando una situación que es que no hay antagonismos dentro de lo que sería la figura de Axel y de Cristina Fernández de Kirchner. Que no debería haber. Que no debería haber, exacto. Ahora, ¿cómo ves un escenario para ordenar al peronismo si el gobierno efectivamente lleva adelante la eliminación de las PASO, que es lo que está proponiendo hoy? Y por eso quiere llevar adelante la eliminación de las PASO, porque complicaría mucho a la oposición poder organizarse de manera democrática. Ahí lo que va a haber que hacer en ese caso es armar una interna abierta, como fue antes de la existencia de las PASO, donde puedan participar los afiliados al peronismo, los afiliados a los partidos. Como Menem con Cafiero. Claro, no, eso fue una interna cerrada. Como la de la Alianza, por ejemplo, que fue una interna. En esa época se hicieron internas abiertas, que le permitió, por ejemplo, al Frente Grande y al País Solidario, que era el partido de Bordón, a Chacho y a Bordón, confluir en una misma construcción. Después se arma el Frepaso, después. ¿Y hay esa fortaleza hoy como para llevarlo adelante? Está la necesidad, porque aparte el próximo presidente tiene que tener poder político propio. Es muy importante que el próximo presidente no solamente tenga el apoyo de todos, sino que tenga la legitimidad de haber ganado una primaria. Aprendiendo de los errores del pasado, creo que cualquier compañero va a coincidir en esto. Le puede gustar más un candidato u otro, pero sería muy bueno que haya una primaria. ¿Hay un escenario de ganar en primera vuelta? Está abierto. Mirá, yo creo que hay 3 elecciones en los próximos meses que van a definir mucho el escenario internacional y va a tener mucho impacto en la Argentina. La elección de Brasil, la elección de Trump y la elección en Israel. Puedo decir que esos son decisivos. Y a ver, para una persona... Netanyahu va a ganar. Bueno, hay que ver. Y Trump, no. Trump va a perder. De las 3, la más importante es la de Estados Unidos, porque la Argentina consigue... Y Lula va a ganar. Bueno, y eso se le va a complicar seguramente a Milei. Mucha gente le va a preguntar a Milei qué fue lo que fue a hacer a Brasil apoyando a Flavio Bolsonaro de la manera que lo apoyó. Y probablemente muchos simpatizantes de Flavio Bolsonaro le echen la culpa a Milei de que perdieron la elección. Claro. Pero lo más importante, de las 3 elecciones, lo más importante, sin lugar a dudas, es la elección en los Estados Unidos. Básicamente porque la Argentina tiene controlado el tipo de cambio, porque el mercado financiero sabe que el prestamista de última instancia del gobierno de Javier Milei es el Tesoro de los Estados Unidos. Sí. Entonces eso le permite controlar el dólar. Tenés controlado el dólar, controlás el precio de la economía, el resto de los precios de la economía. Y lo más importante de todo... Pero no terminás con la recesión. No, controlás psicológicamente a la Argentina en términos económicos y financieros, porque cuando el dólar se mueve un poquito... Eso es lo que genera pánico. Si mañana el dólar va a 2.000 pesos, nadie estaría hablando de la reelección de Milei. O sea, hoy se puede hablar de la reelección de Milei con recesión, con desocupación, incluso con una inflación que va a estar en torno al 2%, ya están diciendo que la del mes que viene va a estar en torno al 2%, por una sola explicación. Hay una sola explicación que tiene controlado el dólar. Entonces, en la Argentina, los que tenemos más de 40, 50 años, lo sabemos y bueno... Creo que mucha gente que se ha formado, un poco más joven también lo intuye. Cada vez que el dólar se mueve, eso genera pánico. Y ese pánico provoca nerviosismo, gente que se cubre, entonces eso, digamos, es un círculo vicioso que se retroalimenta, gente que compra dólares, viste, para tratar de cubrirse por la posibilidad de una devaluación. Entonces la gente corre, los comerciantes modifican los precios porque esperan un salto cambiario que va a generar un salto inflacionario y toda esa psicosis desorganiza la economía. Yo creo que esta es una economía que no funciona porque no genera empleo, porque no genera mejores salarios y porque no genera actividad económica, pero que se explica porque tiene controlado el tipo de cambio y ese control se debe, sin lugar a duda, a que los Estados Unidos resultaron ser el prestamista de última instancia
de los ¿Y vos crees que intereses Trump argentinos. pierde? Yo creo que Trump pierde, ahí lo que va a haber que discutir después es qué tanto pierde y qué lectura hace el gobierno americano de esa derrota. Algunos, por ejemplo, decían, tal vez si Trump pierde por mucho, los mercados argentinos van a interpretar que ya no van a tener otra posibilidad de intervenir en el mercado argentino comprando pesos, como ocurrió en septiembre del año pasado, y eso puede provocar tensiones cambiarias. Otros pueden plantear que directamente haya algún tipo de pronunciamiento público, porque hay que ver cuál es la lectura que hace el gobierno americano de su derrota, si lo plantea en términos de un fracaso con la guerra en Medio Oriente o lo plantea en términos de un fracaso por haber asistido financieramente, entre otras personas, a Javier Milei. Eso generó ruido en los Estados Unidos. Mucha gente le decía, ¿usted por qué le va a prestar plata al presidente Milei? Porque además él incluso fue tan brutal, el presidente Trump, a la hora de anunciar el crédito, que les dijo a todos, yo no le presto a la Argentina, yo le presto a Javier Milei. Y si Javier Milei pierde, la plata no está. O sea... Como que se inmoló. Fue una cosa, a ver, fue efectivo en términos electorales, porque efectivamente se había perdido en septiembre, el gobierno nacional había perdido en septiembre y gana en octubre, pero también siento un precedente rarísimo. ¿Pero Kicillof qué es para vos? ¿En qué sentido? ¿Es un candidato? Ah, sí, sí. ¿Es un estadista? ¿Es un político? No, yo creo que es un tipo que ha logrado sortear con mucha inteligencia una crisis importante en la provincia de Buenos Aires. O pensá que todas las provincias argentinas hoy están en situación de un rojo financiero con enormes dificultades porque no pueden actualizar salarios, porque evitan quilombos todos los días. La verdad que lo de Axel es para sacarse el sombrero. La provincia más comprometida con la caída de la recaudación fiscal y con la caída de la actividad económica es la provincia de Buenos Aires, por lo que se le debe en materia de coparticipación, por lo que cae la coparticipación y por lo que cae en la recaudación provincial. ¿Y la inseguridad no es un punto débil de Kicillof? Me parece que no es un punto débil de Kicillof, es un punto débil de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Porque la provincia de Buenos Aires, especialmente lo que es el conurbano, tiene que concentrar la mayor inseguridad. Sí, tenés que concentrar la mayor inseguridad. También es cierto, cuando vos comparás, por ejemplo, lo que pasa entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, la cantidad de recursos son, digamos, te hacen dar... superiores. A ver, vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires tenemos 26.000 policías para 12.000 manzanas. O sea, tenés promedio de 2 policías por manzana. Andá a preguntar a cualquier gobernador, no solamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, preguntar al gobernador Puyaro, que también tiene un problema de inseguridad, porque en realidad la inseguridad está más intensificacionada en los conurbanos, ¿no? Donde hay aglomeración de gente muy humilde, con mucha desigualdad. Vamos a suponer que tiene un plan Kicillof para eso. Para contener la inseguridad. A ver, yo creo que planes, no sé, a ver, yo no soy un hombre de Kicillof, con lo cual entrar en detalle con ese tema sería una irresponsabilidad mía, porque si me preguntás si yo lo hablé con él... ¿Vos no sos hombre de Kicillof? ¿Qué significa? Que no estoy, no formo parte. Vos decís, si vos me empezás a hacer una pregunta sobre cada uno de los temas, y yo te diría, hay que hablar con el equipo de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo con Kicillof tengo buena relación, pero no soy amigo. O sea, no es que hablo permanentemente por teléfono. Digamos, venir acá, sentar, a tirarte... ¿No te gusta como presidente? Sí, yo no estoy diciendo que no me gusta como presidente. Lo que estoy diciendo es que preguntas puntuales o sobre su gestión o sobre su programa de gobierno hay que hacérselas a aquellas personas. A ver, yo te podría decir 3 respuestas que te dejan contento, pero la verdad estoy seguro que no es lo que piensa Kicillof, es lo que pienso yo. Y básicamente... ¿Volverías a ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad? No lo sé. No es mi prioridad. No es tu prioridad. No es mi prioridad. ¿Y cómo están los egos dentro de la oposición? Porque vos decías, bueno, llegado el caso, habrá que ir a una interna, si no las PASO. Sí. Digo, pero ¿pensás que cada uno de los potenciales opositores podrían domar su ego para acompañar a un único candidato? Es una responsabilidad frente a la opinión pública, frente a la sociedad, que tienen que asumir todos. Y no es un problema de la oposición, es un problema de la política argentina. Vos fíjate, esta semana estuvimos discutiendo si el presidente Milei está en sus cabales o no está en sus cabales, porque quien tiró semejante afirmación tan temeraria es la vicepresidenta de la Nación. ¿Y vos creés que está en sus cabales? Yo creo que no. Pero, ¿por qué? Bueno, por las conductas que vemos. A ver, después, yo creo que probablemente esa reflexión estuvo motivada después de haberlo visto funcionar en Brasil, ¿no? Y cómo cuando volvió de Brasil no supo explicar de qué manera se iba a recuperar esa relación con el principal socio comercial de la Argentina. Fue todo un desacierto, un desaguisado. Pero una cosa es que lo diga yo, que soy legislador porteño, y otra cosa es que lo diga la vicepresidenta de la Nación, de su propia fuerza política. Entonces, hay un tema ahí.
para mí hay que ser responsable en ese sentido. Creo que los egos, las internas... ¿La Argentina da para tener un presidente demente? Esa es una pregunta que yo te tengo que hacer a vos. Que tenés me más... da, yo no tengo ¿Da problema. o no? Sí, da. Da para cualquier Da cosa. para todo. Da para todo, pero, a ver, yo creo que es una irresponsabilidad. Y O sea, pregunto, también por ahí potencialmente no puede ser una irresponsabilidad por parte de Villarroel hacer ese tipo de afirmaciones porque también desestabilizan a su propio espacio. Digo, ya le pasó Ya a no Cristina. es el espacio, no es el espacio de ella. Digo, Cristina en su momento le pasó con Cobos, digo, hay como todo un tema de los Siempre ha pasado. vicepresidentes desestabilizando desde adentro, eso quiero decir. mirá, a ver, es insólito lo que pasa en nuestro país. O sea, yo no sé tampoco cómo se disimula. ¿Viste? Si a vos te preguntan, si sos parte del gobierno, ¿qué opinión tenés sobre el comportamiento del presidente de la Nación en la República Federativa de Brasil? Y, ¿viste? Yo lo vi a Kirchner la vez pasada tratando de justificar lo injustificable. ¿Qué decís? O sea, hay cosas que son... A ver, no solamente esto, o sea, cuando resultan tan indiferentes frente al dolor ajeno, cuando muestran la radiografía de un perro para justificar el ajuste sobre la discapacidad, cuando tiran cifras que son astronómicas, absolutamente delirantes, cuando te plantean que estamos viendo un boom de consumo, o ahora que han salido a decir, por ejemplo, que ellos no tienen ninguna responsabilidad con la morosidad y el endeudamiento porque es un acuerdo entre privados. ¿Viste? Si esta gente... O sea, o nos toman de boludos a todo, o están todos locos, o las dos cosas a la vez. ¿Viste? Porque es todo muy raro. O sea, si vos tenés que dar la cara por un gobierno que hace todas estas cosas y que todos los días se dispara a tiro en los pies, en algún punto me parece que se empiezan a romper esos códigos de la política. ¿Viste? ¿Cuál es tu ambición en política hoy? ¿Tenés fantasía de ser presidente? No, a ver, cualquier dirigente político que hable en este contexto de crisis de sus ambiciones es un miserable. O sea, si las tenés, te las tenés que guardar. Es como que yo venga acá a contarte que morfé un asado al mediodía, que no lo comí, pero suponete que te dijera, morfé... La gente no está morfando y vos estás hablando de que comí, ¿viste? Entonces tenés que ser cuidadoso de eso. Dirigente político, un buen dirigente político tiene que ser un buen militante, y un buen militante tiene que ser una buena persona. Entonces, para mí conectar con eso, ¿viste? Con ser un buen tipo es importante. Y esto es vocación de servicio y vocación de poder, no solamente vocación de poder. Vos perdiste con Adorni. Sí. ¿Te humilló eso? ¿Humillarme? No. Porque perdiste con Adorni. No, ¿cómo no? Adorni está hoy... No, pero en política se pierde más de lo que se gana. Siempre es así. Uno no hace política por... Si yo dijera a mí, o me lastimó, o me humilló, estaría diciendo que yo hago política por ego. No, yo el ego lo tengo muy ordenado. De hecho, a ver, sé que mucha de la gente que no nos quiere, no es que no nos quiere por lo que yo soy, sino por el espacio político que represento. Como también sé que mucha gente que me quiere, no es que me quiere por lo que soy, sino por el espacio político que represento. No, no es personal. Y el problema ¿Pero con... por qué tenés fama de alfonsinista vos? Pues soy alfonsinista. Sos alfonsinista. Claro. Pero aparte cierro el otro. Yo creo que es un error de la dirigencia política pensar que esto es una actividad como el espectáculo, ¿viste? O como el deporte, o como las misceláneas, ¿viste? Vos acá sos un servidor público, tenés que tener conciencia social, el ego te lo tenés que guardar, jugás en el lugar que te pongan. Yo siempre que hago política de muy chico, muy chico, entendiendo que uno tiene que tratar de... 8 años. 13 años. 13 años. Sí. Y siempre con vocación de servicio, con tratar de aportar y de ayudar. Y siempre tuve claro que en política, cuando uno da batallas, se gana adversarios, se gana enemigos, y en general se pierde más de lo que se gana. Muy pocas veces se gana en política en la vida. Es así. Pero el error es ir atrás del éxito. Si yo quisiera ir atrás del éxito, bueno, ahí, viste, sé cómo hacerlo, porque tonto no soy, ¿no? El tema es ir atrás de las convicciones. Y después, al final de la vida, la sociedad dirá si lo que uno hizo sirvió o no sirvió. O sea, tenés aspiraciones. No, aspiraciones de ser útil. O sea, mi gran aspiración... Yo llegué como legislador de la Ciudad de Buenos Aires después de ser diputado nacional y armé un proyecto de desendeudamiento para los porteños. Porque mi obsesión era resolver un quilombo, uno. ¿Entendés? O sea... Vos recién mencionabas las convicciones. ¿Creés que Javier Milei, en ese sentido, asumió haciendo como una suerte de manifiesto y comentando públicamente cuáles eran sus convicciones, incluso muchas disruptivas, que probablemente otro candidato, si decía lo mismo, no lo hubieran votado? Sí. Entonces, digo, por ahí registrás en él esto de, al menos es coherente con lo que planteó.
A ver, Digo, puede ser convicciones que vos no compartas, pero lo que pasa es evidentemente... no cumplió nada de lo que prometió. Y, no, bueno, de la destrucción del Estado. Claro, a eso me refiero. A ver, lo que pasa es que hay una contradicción entre los métodos y los fines. ¿Entendés? O sea, lo que estos tipos están haciendo es destruir no solamente el Estado, sino destruir los sueños de mucha gente. No es joda, ¿viste? Lo que están haciendo con el CONICET, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el sistema científico-tecnológico, con la educación, ¿viste? No es joda, es muy pesado. Entonces vos decís, che, yo me comprometí a destruir el Estado, soy coherente. Pero también vos dijiste que ibas a trabajar para que seamos Alemania en 30 años. A ver, ¿a quién se le ocurre que Alemania llegó a ser la potencia económica que llegó a ser si no fue invirtiendo en ciencia y tecnología? ¿Me entendés? Entonces, en algún punto ellos te pueden decir, esto que yo hice es coherente, y en otro punto, tranquilamente le puedes decir, no, hermano, a ver, es coherente metodológicamente, pero vos rompiste tu contrato con la sociedad más importante, que ibas a tratar de ayudar a que a todos nos vaya mejor, y no pasó. En este caso que vamos a ir ahora, no, dicen que está loca. Fernanda Callejón. ¿Está loca? Está... A ver, es un montón decir que está loca. Pero está en el abismo porque está señalada por sus propios compañeros, por la propia conductora del espacio donde participa. Incluso tuvo muchos encontronazos en el último tiempo con los periodistas, con los que siempre se llevó bien y que últimamente se estuvo sacando chispas. A los 60 años dice que se quedó en bolas. Gracias, Leandro, por estar. Gracias. Vemos la historia, por favor. Se pelea con los periodistas. Para un poquitito. No me estás respetando. Te estoy diciendo que pares. Me preguntaste algo, déjame contestar. Bueno. No me digas que estoy enojada porque te estoy contestando con respeto. Se pelea con sus compañeros de trabajo. A mí no me decís más que digo estupideces acá. Vos Bajá, amenazaste con meterte con mis hijas y no te lo voy a perdonar. ¿A dónde? A los gritos en camarín. ¿A dónde? Después ¿Qué me ocupo de camarín? vos. Estoy Yo no me ocupándome meto de con mi la chica de familia. nadie. Dejá de inventar. Estoy ocupada. Se pelea con Moria. Y sí, obvio, me toca la fibra así de público conocimiento, lo quilombo mío. Pero además cada vez que decimos psicólogo, psicópata narcisista, hay algo que vos... ¿Y qué tiene de malo que me detone? Nada. Me toca Pero la bueno, fibra en mezclas un profundidad. montón de cosas. No mezclo, porque eso es lo que dice mi causa. Se peleó con su hermana por el cuidado de su papá. Si tan orgullosa estás de tu sobrina, creo que te tenés que correr a un costado. Si quieres venir a verla, paga la entrada y entra. Que mi hermana se dedica a hacer su vida, su historia, es una mujer grande y sabe muy bien los problemitas que tiene. ¿Vos tomaste algún tipo de medida judicial en contra de ella? Yo pedí una perimetral. Su divorcio fue un escándalo con demandas judiciales y denuncias por violencia de género. Le sacaste a nuestra casa a nuestra hija. Esto es lo que vos haces. No, él no hace nada, mi amor. Sí, este es un narcisista psicopático. No basta y él con logra el hacer narcisista esto. psicopático. No basta nada. Lo voy a decir hasta el cansancio porque lo dice la justicia y lo dice el Pero yo no él no logra que Lo vos... lograste. ¿Estás contento? Lo lograste. Lo que no vas a lograr jamás es sacarme al lado de mi hija porque acá no soy desquiciada. A los 60 años, perdió todo. Me sentí desvalorizada, vamos a ponerlo así. Quiero ser muy cuidadosa. Sí, que mi palabra no pesa, que mis decisiones no pesan, que mi economía no pesa, que mi profesión no pesa, o sea, la nada. La tragedia de Callejón. Pensaba que a los 60 años iba a tener la vida resuelta, una familia, un buen pasar económico, y ahora está obligada a salir a trabajar. El único objetivo que cumplió fue ser madre. En 2011 comenzó una relación con el músico y odontólogo Ricky Diotto. Fue una etapa distinta en su vida porque ambos decidieron formar una familia. Tras varios tratamientos de fertilidad, en 2015, cuando Callejón tenía 49 años, nació su hija Giovanna, acontecimiento que ella describió como el momento más importante de su vida. La pareja se casó en 2014 y durante varios años mostró públicamente una relación estable y unida.
En 2022 comenzaron a circular fuertes rumores de crisis. En un principio, ambos desmintieron versiones sobre una ruptura, pero finalmente confirmaron públicamente el fin de la relación después de 11 años juntos y 8 de matrimonio. En el comunicado difundido por ambos, sostuvieron que la prioridad seguiría siendo el bienestar de su hija Giovanna. Pero la separación de su esposo, Ricky Diotto, la llevó a cambiar todo lo que tenía planeado en su vida. Esto decía en 2022. 11 años juntos. 11. Sí, 8 de casados, 7 tratamientos de fertilización asistida en el medio, 3 años de pandemia. Bueno, es la vida. Yo tengo una gran historia de amor con el padre de mi hija y lo voy a respetar siempre porque está mi hija de por medio, porque es el mejor padre del mundo que pude haber elegido. Lo dije muchas veces. Es una buena persona. Y eso no nos hace ni peor ni mejores. Somos personas, somos seres humanos, nos pasan cosas. Hasta ese momento, y salvo un pseudo chat sobre una infidelidad de Ricky, todo parecía una separación normal. Sin embargo, María Fernanda empezó a hablar en los medios sobre violencia. ¿Cuánto hace que están separados? Van a ser 10 meses más o menos. 10 meses después, digamos. 10 ¿Se ve meses. diferente ese cierre, ese final? Es muy complejo, es muy complicado. Yo nunca imaginé separarme de Ricky, jamás. No era lo que yo quería para mí. Nos desencontramos, empezamos a desencontrarnos de manera tal, entramos en crisis, hice todo para salvar mi matrimonio, todo lo que te puedas imaginar, herramientas de todo tipo, ofrecerle hacer terapia de pareja, y lamentablemente no tuve respuesta del otro lado. Entonces fueron muchos años de naturalizar situaciones. ¿Cuáles? No me sentía valorada como mujer. Y es muy difícil porque el desencuentro entre dos personas es muy grande, pero la unión de la familia tiene que prevalecer. Entonces, en esa dicotomía, ¿cómo haces? Cuando se habla de las discusiones, todas las parejas tienen discusiones. O vos cuando discutís con tu novia hablas, hoy sí, mirá, está pasando esto. No, discutimos, claro que discutimos, porque hubo un momento donde no nos pudimos poner de acuerdo, donde yo tenía una visión de las cosas que ella tenía otra visión, como todos seres humanos. He vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? Decir... ¿Hubo momentos de realmente peligrosos? Y para mí sí. Pero no. Yo no soy una persona violenta. No soy una persona violenta. Me crié con mujeres, yo no tuve papá. Mi viejo se fue, un día vino con la valija, se fue, no lo vi nunca más después de 10 años. Me crié con mujeres. Me crió mi abuela, me crió mi mamá, me criaron mis tías, que ellas ahora son mi apoyo. Si ustedes ven en Instagram una foto que yo subí hace menos de una semana con toda mi familia es mi vida, mis amigos son mi vida. Yo no tengo ese chip de la violencia, no sé lo que es eso. Fui una cornuda pública, digamos, por así decirlo, porque esa fue la verdad. No he sido infiel nunca. ¿Nunca le fuiste infiel? Fui infiel. Infiel es estar, salir con una mujer, verse con una mujer. Sí. Ayer escuché a una persona que decía que tenía fotos conmigo con otra mujer. ¿Eso es una locura? Yo no he estado con otra mujer jamás estando con ella. Y te voy a decir una cosa. Si quedaba un poquito ahí de resquemor o algo de que yo no quisiera vender la casa por Giovanna, no por vos, después de esto, olvídate. Voy con los tapones de punta a vender la casa, a que vendas la camioneta y a que me devuelvas todo lo que a mí me corresponde, porque vos sos una sinvergüenza. Vos no tenés vergüenza. Pasale el audio a los que quieras, si querés pasar el audio a los canales y todo, porque vos no tenés vergüenza con lo que acabas de hacer. Y te pido una última cosa. No hables más de mí, porque vos y yo sabemos muy bien que tenemos muchos secretos. Y vos sabés muy bien de todo lo que yo te estoy hablando. Tomalo como una amenaza, tomalo como una amenaza. Vos volvés a abrir la boca, volvés a hablar de mí en los medios, y yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos. Pero se van a enterar realmente quién sos, ¿eh? Así que a mí no me rompas más los huevos. Habla solamente de tu carrera, del negro ese con el que salís, de tu vida, de cómo coges con el negro, que el negro tiene la pija grande, la pija chica, lo que quieras. A mí no me rompas más los huevos. ¿Estamos?
Te lo pedí de 100 maneras diferentes, que no hables más de mí y ya no sé qué hacer. Entre otras cosas, la Callejón había vuelto a un amor que había vivido en los 90, el exfutbolista Fernando Gamboa, del que se separaría un tiempo después. Lo que no pudieron arreglar ellos terminó en la justicia, no solo por el dinero que debía Dioto para la manutención de la hija, sino por las denuncias de María Fernanda por agresión física y psicológica. Mientras el proceso judicial empezaba, la Callejón tuvo una muy mala noticia. La expareja había adquirido una propiedad en la zona norte del Gran Buenos Aires mediante un crédito UVA a 30 años. Tras la ruptura, se acumuló una deuda cercana a los 98 millones de pesos debido a cuotas impagas e intereses. La vivienda debió venderse para cancelar la hipoteca y las deudas acumuladas, lo que provocó que, tras saldar los compromisos financieros, prácticamente no quedara dinero a favor para ninguna de las dos partes. Tras quedar sin el inmueble, trascendió que la actriz atravesó una etapa compleja a nivel habitacional y económico, residiendo temporalmente en un hotel junto a su hija mientras reordenaba su situación. Se dijo también que fue gracias a un canje que obtuvo por su amistad con el dueño del hotel. En mayo de 2026 culminó el juicio con la condena a Dioto a 4 años de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas y trato humillante. ¿Por qué pensás que a vos la gente no te cree? Porque él instaló algo durante Pero ¿cómo muchos va a ser años. más fuerte él que vos? Sí, claro. ¿Cómo va a ser más fuerte Mira, una hablando persona de que las no redes, conoce que es tu marido hablando o el de padre las de tu redes, hija? ¿Por qué pensás que hay una cosa de loco? Sí. ¿Qué te dijo Es él ayer a increíble. vos? ¿Qué escribió? No, ayer él me No, escribió. no, te pido por favor que no repliques, porque después lo replica todo el mundo y resulta que el que tiene razón es el señor. Pero este 2025 y 2026 fueron fatales en todo sentido. Sus continuas peleas en televisión con periodistas, compañeros de trabajo y hasta con su hermana por el cuidado de su padre fueron los motivos para que el público en general le diera la espalda y en algunos casos hasta no creerle la historia de agresiones de su ex. Vos decís lo que quieras y hacé tu editorial diario. No, yo no hago mío, editorial, que solo cuento eso sí me lo información, pasan Fer, no te enojes bastante. con el mensajero. Yo te No, estoy no, hablando no, no. bien. Perdón. ¿Quién se enojó? No, a ver, hoy antes de que estamos salieras hablando? en el móvil contamos, Yo- ¿te acordás perdón, el para, abrazo tan lindo que me diste Para un en el poquitito. 2022? Para un poquitito, 23, para un no me poquitito. acuerdo. Para un poquitito. Sí, No me estás respetando. Te estoy diciendo que pares. Me preguntaste algo, déjame contestar. Bueno. No me digas que estoy enojada porque te estoy contestando con respeto. No me busques. Mi familia, vos no te metas, que bien que amenazaste la semana pasada con mi familia y con mis hijas. De vos me voy a ocupar después. No, de vos Por me voy a favor, ocupar ahora Eugenia. yo. Por Yo favor, me voy a ocupar, Eugenia. no. Por favor, A mí no me Eugenia. decís más, no, Vos no. amenazaste con A mí mis no me hijas, decís más que digo Eugenia. estupideces acá. Vos Bajá amenazaste un cambio con conmigo. meterte con mis Baja. hijas y no te lo voy a perdonar. ¿A dónde? A los gritos en camarín. ¿A dónde? Después ¿Qué me ocupo de vos. camarín? Estoy Yo no me ocupándome ocupo de de mi la hija de familia. nadie. Dejá de cimentar. Estoy Chihuahua. ocupada. Chihuahua Estoy ocupada de desubicada. mi familia. Falta de Vos respeto. Da la pausa, llévatelo. Llévatelo. Y sí, obvio, me toca la fibra si es de público conocimiento, los quilombos míos. Pero además cada vez que decimos psicólogo, Psicópata narcisista. Sí, hay porque- algo que vos... ¿Y qué tiene de malo que me detone? Nada. Me toca Pero la bueno, fibra en mezclás un profundidad. montón de cosas. No mezclo, porque eso es lo que dice mi causa. Ok. La pericia. Pero no estamos hablando de tu causa, estamos hablando No, de, ya lo sé, de esta chica. pero por eso me toca la fibra. Ok. Si tan orgullosa estás de tu sobrina, creo que te tenés que correr a un costado. Y si quieres venir a verla, paga la entrada y entra. Que mi hermana se dedique a hacer su vida, su historia, es una mujer grande y sabe muy bien los problemitas que tiene. ¿Vos tomaste algún tipo de medida judicial en contra de ella? Yo pedí una perimetral. ¿Qué es eso de la Realidad perimetral? distorsionada. ¿Qué Igual- es eso de la perimetral? Sí. ¿Te puso una perimetral? Sí, justamente para que no pueda llegar a mi padre, una vez más. Pero tu hermana, yo- tu propia hermana vos, una perimetral. Sí, pero yo hasta acá voy, Mo, porque es tan delicado. ¿Qué quiere decir hasta acá voy? No, que no voy a decir más nada. Muy lejos había quedado la chica que nació en Córdoba el 22 de junio de 1966. Durante su adolescencia tomó una decisión que marcaría profundamente su vida personal. Se casó cuando tenía apenas 15 años
con el cantante folclórico Víctor Hugo Valenzuela. Años después, relató que aquella experiencia, aunque breve, fue determinante porque le permitió independizarse y dar el paso hacia Buenos Aires para iniciar su carrera artística. El matrimonio duró aproximadamente 3 años y terminó cuando ella tenía 18 años. En los años 80 comenzó a trabajar como modelo y rápidamente ingresó al ambiente teatral porteño. Su cuerpo fue la clave. Su gran exposición llegó en los años 90 como vedette de los principales espectáculos de revista, donde compartió escenario con importantes figuras del género. En paralelo desarrolló una carrera televisiva, participando en numerosas ficciones y programas humorísticos. También fue tapa de la revista Playboy en varias oportunidades, consolidándose como uno de los símbolos sexuales argentinos de esa década. No se le conocieron romances duraderos. Uno de ellos fue con Guillermo Coppola en los 90. La relación se extendió durante aproximadamente 7 años y fue muy comentada por la prensa del espectáculo. Pero nunca formalizaron, porque en realidad siempre fueron amantes. Muchos años de saliendo, muchos años y en todas estando, las situaciones. Escuchá, muchos años estando en la oscuridad. Sí. Porque pero en algún momento ¿por también... qué no la presentabas? ¿Por qué no la oficializabas? No era que no oficializaba, Héctor, era que yo siempre alguna cosa tenía, ¿viste? Y ella me sabía aceptarme, sabía que me hacía bien, que de alguna manera yo era feliz así, y me supo Pero manejar. quedó embarazada. Sí, siempre, eso fue un tema que siempre quedó como una materia no resuelta. ¿Dudás que, por ejemplo, ella... No, jamás. Pero bueno, hubo cosas, y si así fue, lo lamento muchísimo, porque... ¿Pero qué quiere decir que quedó cosas como una materia no resuelta? Porque nunca pude confirmar yo si ¿Estaba embarazada? Claro, yo no lo pude nunca confirmar. Tampoco era, dame, mostrame, no existía. Lo que recuerdo que para... Guillermo es familia para mí. Ha sido un gran amor, un gran maestro. ¿Sabes qué pasa? Que él a veces yo noto y le ha pasado inclusive durante muchos años con la gente que la ama, y lo ha dicho públicamente. Su vida era Diego. Su amor era Diego. Luego empezó a salir con el jugador de fútbol Fernando Gamboa. Pero la relación no logró fluir y María Fernanda no lograba encontrar algo duradero y con futuro hasta que conoció a Ricky Diotto. Desde ese momento se alejó un poco más de lo mediático hasta que la separación, el escándalo y la búsqueda de trabajo prácticamente la obligó a volver al show business. Durante estos meses vive con la idea y el dolor de lo que fue y ya no es. Pensaba que a los 60 años iba a tener la vida resuelta, una familia, un buen pasar económico, y ahora está obligada a salir a trabajar. En su conflictivo divorcio perdió una casa. Se desborda, muchas veces sin razón, y vive perseguida cuando en los programas hablan de separaciones. Cuando todo fluía, un tsunami la atravesó, y lo que parecía ser se desvaneció. Fuerte que un exmarido te diga sinvergüenza. Es muy de fuerte. mínima, con todo lo que sean. Pues Por eso- qué fuerte. Estamos con Vivian Perrone. Vivian Perrone es presidenta de la Madre del Dolor. La legislatura la va a premiar por un proyecto que presentó. ¿Sí? ¿Es así? Sí, estuve en la legislatura y la verdad es que después de haber perdido un hijo, los premios son un acompañamiento, Son un ¿no? acompañamiento, En el obvio. mes de mayo también me llamaron y estuve en Naciones Unidas exponiendo sobre la inseguridad vial, y lo que quise hacer es conmover a la gente que estaba ahí para que no hablen solamente de las estadísticas en el tránsito. Porque cuando te matan a un ser querido y vos sabés que es tan fácil evitarlo el hecho, ¿no?
no es complicado, es respetar un semáforo en rojo, es no utilizar el celular si vas conduciendo, es no ingerir alcohol si sabes que vas a conducir. Y a pesar de eso, los hechos viales son la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina. Entonces, sigue siendo eso. Sigue siendo, en jóvenes que tienen entre 5 y 27 años de edad. Por eso, después, hace 24 años que perdí a Kevin. ¿Cuántos años tenía? Kevin tenía 14 años. O sea, tendría casi 40. Y ahora tendría, sí, hubiera cumplido 39 años. Sí. ¿Cómo era Kevin? Kevin era un pibe que amaba vivir. Estaba siempre alegre, le gustaba tocar la batería, le gustaba jugar al fútbol. Estudiaba en el mismo colegio donde yo daba clases, así que me lo cruzaba y me gritaba, che, vieja, después llévame, o después yo le decía, en el colegio todos me decían Miss Vivian, digo, no me grites vieja en el medio del patio, pero tengo la tranquilidad que fue un chico que estuvo 14 años feliz. Hubiera querido, como todos, que realmente hoy en día ver si trabajaba, si tenía hijos, si seguía estudiando o no, pero... ¿Ves a los amigos de Kevin? Veo a los amigos de Kevin. Es más, hace poco fue el cumpleaños de uno de Guido Madeo, uno de sus muy amigos, y le dije, digo, cumpliste 40 años, la edad que tenía yo cuando me quitaron a Kevin. Es fuerte esto. Por eso... Ahora el 2 de septiembre lanzo una ONG que la integro de manera internacional, pero ahora también está ya acá en la Argentina, pero hacemos la presentación, para dedicarnos a todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Ahora estuve una semana en Pinamar y fui a ver al intendente para hablar de prevención, no volver a tener a la frontera como el verano pasado, no volver a ver lo que le pasó a un chiquito, a Bastian, que sigue luchando por su vida. Bárbara, pobrecito. Sigue pobrecito que no puede caminar, que no puede hablar. Entonces es un instante que te arruina, la arruina para siempre, para siempre. Estoy también en un programa que lo quiero mencionar con unos periodistas increíbles que te acompañan acá también, en News Digitales. Me dan un espacio para poder hablar de todo esto, porque tenemos que hablar del tema, ¿no? Hay gente que dice, la seguridad vial es aburrida. Todos somos parte, como peatones, como conductores, cuando nos subimos a un colectivo, o sea, que esto nos puede pasar a cualquiera. Seguro. Miriam, mucha suerte. Gracias, y te espero en el lanzamiento, el 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Te espero que nos acompañes. Ahí estaremos. Gracias. No tengan ninguna duda. ¿Me podés poner el pedido de Santilia Villarroel, por favor? No hay nada más antidemocrático que agraviar la investidura presidencial y desestabilizar desde adentro. Uno lo puede esperar del kirchnerismo, pero no de aquellos que vinieron en este gobierno que conduce el presidente Milei. Y ese tuit es hiperagraviante sobre la investidura presidencial. Segundo tema, no hay nada más casta que querer que nada cambie. ¿O qué quieren? ¿Que vuelva al kirchnerismo? Y a mí cada vez que me tocó agarrar un lugar, fui al frente y cambié las historias. Y si no, fíjate en esta propia ciudad cuando fui ministro de Seguridad. Y este presidente es un presidente reformista que enfrenta decisiones fuertes y constantes. Entonces, ¿a mí qué me tocó? A mí me tocó apoyarlo. Mira que discusiones y problemas hubo en todos lados. Y puede haber en todos lados. Esas cosas se discuten adentro. Porque cuando vos hablas de democracia, lo primero que tiene que hacer el que está de dos es acompañar al uno. Martín, ¿qué es esto? Chiche, ¿cómo estás? Bueno, esta semana se peleó Santilli, vamos a decir así, empezó a golpear la mesa, ¿no? De alguna manera el nuevo jefe de gabinete, lo que todos intuyen es que está poniendo la casa en orden o buscando de alguna manera, vamos a decir así, encasillar a Victoria Villarroel como una opositora dentro de lo que es la esfera del poder político de la Argentina, es decir, la vicepresidenta, que nunca fue parte del gabinete de Milei, ni que tampoco él incluyó dentro de lo que era en su momento, vamos a decir así, ¿no?, la toma de mando del poder de la Argentina. Bueno, ha decidido de alguna manera Santilli decir, bueno, ella no integra esta alianza, se tiene que armar su propio partido si quiere competir.
Y el que recogió el guante inmediatamente fue Pichetto, porque Pichetto salió a decir, bueno, es una buena candidata. Entonces ya se empezaron a ordenar un poco este tablero político para lo que va a ser el 2027, la elección, y que también la tuvo, de alguna manera, Villarroel durante estos casi 2 años, /3, digamos, de gobierno, siempre en el ojo del huracán, porque era de alguna manera una piedra en el zapato para Milei. Por eso es bastante interesante ver cómo Santilli, tras haber asumido, luego de todo lo que vivimos todos los argentinos con la salida traumática que tuvo el anterior jefe de gabinete Adorni, empezó a ordenar de alguna manera el tablero electoral y a decir, bueno, Villarroel no es parte de este gobierno, como básicamente de alguna manera todos intuíamos, pero nadie decía. Y también, inclusive, algo que pasó esta semana, Chiche, fue la aparición disruptiva de Patricia Bullrich. Porque Patricia apareció diciendo, voy a competir en un programa de cocina, en MasterChef, me estoy preparando. Pero en el trasfondo lo que dijo básicamente es, se llamó al orden, digamos. Vieron que Patricia siempre suele ser una persona que tiene una manera de llevar a la política a los extremos, ¿no? Es bastante, siempre sale bien fortalecida, es una persona que emite opinión y que enseguida se hace escuchar. Bueno, lo cierto es que ella como que dijo, bueno, si me quieren de vicepresidenta puedo estar, si me quieren de candidata en la provincia de Buenos Aires puedo estar, si me quieren como jefa de gobierno de la ciudad también puedo estar. Como que se empezaron a ordenar un poco todo. ¿Cocina bien Patricia Bullrich? Bueno, yo creo que no sé si cocina bien. Hoy apareció en redes con de una manera bastante cómica cortando un salamín. Pero eso hay que explicarle que no es ir a MasterChef cortando un salamín. Hacer una picada no va a pasar de ninguna manera un concurso en MasterChef. Pero bueno, ella también notamos todos, digo, que volvió a querer tener protagonismo, pero lo cierto que lo hizo como llamándose al orden, diciendo, miren que yo soy una jugadora de este equipo, no me estoy queriendo correr ni nada, puedo estar donde todos consideren que debo estar. Hasta hace un tiempo atrás se había corrido ya también la versión que le habían ofrecido la vicepresidencia de cara a las elecciones del año que viene y que ella no estaba para ese puesto y ahora estaría para ese puesto. Ella se va a posicionar de acuerdo a lo que consideren en el espacio político que integra, que es la Libertad Avanza, que pueda estar, digamos, siendo útil o más útil dentro de lo que pueda llegar a ser una lista. Lo cierto es que Milei hoy particularmente dio un testimonio en Río Negro y dijo que ya tiene elegido o elegida, no dio el sexo, a su futuro candidato a vicepresidente para las próximas elecciones. No dio a ningún detalle, digamos, no se dejó llevar por ningún tipo de otra especulación. Lo cierto es que también se sumó a esta situación de decir, bueno, Villarroel no va más. Básicamente lo que todos suponen es que Villarroel, incluso Santilli ahí lo veíamos en el tape, jugó más a fondo pidiendo que Villarroel se vaya, ¿no? Una cosa que, bueno, obviamente sabemos todos que no va a hacer porque fue elegida, digamos, democráticamente. Pero, Chiche, si no le dieron espacio desde que asumió, nunca le dieron el espacio a Villarroel. ¿No era cantado que ella en algún momento se iba a querer cortar sola? Digo, si nunca la incluyeron, ya desde arranque. Sí, y te sumo que, por eso digo lo de Pichetto en aparición política nuevamente. Pichetto fue candidato, hay que recordar, a vicepresidente de Macri, ¿no? O sea, cuando Mauricio intentó en su momento ser candidato para el segundo mandato, Pichetto era su compañero de fórmula. Y él salió a plantear de que Villarroel era una referente política que para el peronismo podía andar muy bien para retener los votos del peronismo de la derecha, digamos, ¿no? Así que bastante se movió el tablero político estos días con respecto, bueno, a estas declaraciones de Santilli y al rol de, otra vez, polémica, un vicepresidente que nos trae, ¿no? Siempre algún ruido los argentinos. Aldana, ¿qué pasó con Piti Álvarez? Bueno, Chiche, resulta que Piti Álvarez reapareció en la escena pública. Estos días estuvo también acompañando a una banda rosarina, pero lo importante es que hace unos días hizo una publicación en sus redes sociales donde le cuenta a sus fans que el show que estaba previsto para el 8 de agosto en Tucumán lo va a cancelar. ¿Por qué? Él dice que sus allegados y sus conocidos le dieron este consejo porque acá hay un tema muy clave, que es que el 10 de agosto inicia finalmente el juicio oral al Piti Álvarez. Recordemos que él está acusado por haber cometido un delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Esto ocurrió el 12 de julio de 2018 ¿Vos en el crees que lo van a barrio declarar inimputable? Mira, yo creo que... Porque si no, mancana. Claro, pero por supuesto. De hecho, su defensa
siempre acudió a lo que es el artículo 77 del Código Procesal Penal, que es la incapacidad sobreviniente. Por lo tanto, todo el proceso judicial estuvo sujeto a muchísimas suspensiones, por eso pasó tanto tiempo. Ahora, lo que dicen los peritos de parte de oficio y también el cuerpo médico forense es que el Piti está en condiciones de entender la comprensión, las consecuencias de estar sentado en un banquillo frente a los jueces. Y esto también se suma a que se acuerdan que en diciembre del año pasado él dio un show de 3 horas en el Kempes, en Córdoba. Fue la vuelta del Piti a los escenarios. Exacto, y eso fue clave para que el fiscal considere y entienda que ahora puede tener un dominio, puede estar atento a la situación, tiene una capacidad cognitiva. Sí, 15, dicen que de mínima 15 por el homicidio grabado y además porque cometió maniobras de haber como encubierto y desecho de pruebas, como descartar el arma y todo lo que hizo. Claro, recordemos que el famoso 12 de julio, cuando pasa esto, él huye de la escena del crimen luego de darle 4 balazos a quien era su vecino, Cristian el Gringo Díaz, y luego de eso huye, se va a un boliche y sobre todo esto que dice Mercedes, tira el arma, tira la prueba del crimen en una alcantarilla y al día siguiente se entrega en la comisaría. Vamos con los PNT, chicos, por favor. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Tomate molto por 400 gramos, 799,90. Azúcar Marolio por 1 kilo, 1149,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Todos los días un quilombo esto. Y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Un gremio fuerte, unido y solidario. Amadeo Yenta. Municipales de Capital. Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Pan rallado rebozador Marolio, 500 gramos, 699,90. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Vamos con los secretos y misterios del oro. Mirá. ¿Qué tal, Fabio? Buenas noches. Buenas noches, Chiche. ¿Cómo estás? En estos momentos en Argentina hay varias empresas que están sacando oro. ¿Ah, sí? Sacando oro. Ah, no tenía ni idea. Sabía, sí. No. Sí. ¿Y cómo así? Mucho oro están sacando. Es San Juan. ¿Tienes alguna minera o ¿Cómo? alguna minería, alguna Sí, empresa de sí, minería? sí. Ajá. Son todas empresas extranjeras. Ajá. Porque necesitan mucho capital intensivo para poder bancar el sacado. ¿Me explicas a dónde va ese oro? No, primero no tenía idea que lo estaban sacando. Menos tengo idea de dónde irá. Mucho oro, están sacando oro de la Argentina. Imagino que lo deben comprar, si es cantidades grandes, lo deben comprar las grandes potencias americanas, europeas. Yo pensé supongo. que vos tenías
algo que ver con esas cosas. No es solo que compren ustedes. No, pero a ver, si es una minería, debe ser los que extraen de la mina. Oro, ¿sí? Y se llevan toneladas. Toneladas de oro. Se llevan toneladas de oro. Yo compro gramos. No puedo hablar de toneladas. ¿Me entendés? No. En la mejor época, después de la década del 80, comprábamos 3, 4, 5 kilos de oro por día. Por día, en aquella época. 5 kilos de oro por día. Sí, por día. Por lo que ustedes le compraban a la gente. Claro. ¿Vos comprabas 5 kilos de oro? En aquella época sí. Yo era empleado. ¿Ahora en esa cuántos? Época. ¿Ahora cuántos kilos? Y ahora si compras medio kilo... Me estás jodiendo. No, si compras medio kilo haces una fiesta. ¿Y medio kilo alcanza para vivir y mantener un negocio? Y estás ahí, tenés que superar un poquito, tenés que superar 600, 700 para que te alcance para todos los gastos generales y que te quede una ganancia. Alguna vez te lo pregunté, ¿qué proporción de tu negocio es venta y qué proporción es compra? Y en este momento ponerle que sea un 80 de compra y un 20 de venta. 80 de compra. Nada, venta no tiene sentido. Es poco y la mayoría de lo que se vende es plata, que ojo con la plata, porque, no sé si te lo comenté en alguna entrevista contigo. Lo comentaste, que la plata es un muy buen negocio. Comprar hoy plata es muy buen negocio. ¿Comprar plata? Sí, pero no alhajas. ¿Por qué? Eso no me lo explicaste nunca. Bueno, comprar plata fina, ¿me entendés? Como si fuesen los lingotes de oro, pero en plata fina. ¿Por qué? Porque queda una sola mina de plata, que si mal no recuerdo que está en México, y se termina la plata en el mundo. No hay más plata. Acá no hay más metal plata. En Argentina hay plata. Acá no hay, directamente. Y ahí la plata va a pegar un salto. ¿Por qué la plata que más valor tiene internacional es la plata de los plateros del Río de la Plata? Eso era por los artesanos que había acá en el Río de la Plata. Pero vos sabés que eran los plateros del Río de la Plata. Hagaban fortuna. Sí, hacían unas cosas hermosas. La plata... Sí, hacían unas cosas hermosas, pero acá estamos hablando de la materia prima, de la plata fina, que vale lo mismo acá, en Italia. ¿Para qué se usa la plata? Y la plata, o sea, para fabricar alhajas y para alguna cosa de la industria se debe Pero es usar cierto también. que la plata buena se pone negra. Eso depende de vos. ¿Cómo? Depende de vos. Depende de cada uno. Depende del Si del vos pH. tenés el pH muy fuerte, o sea, yo me pongo una cadena de plata Yo ahora sabía y que eso. dentro de una hora la tengo como la campera tuya. Sí. Por eso también se vende mucho la plata rodinada, bañada en rodio, que no se te pone negra. Es un poco más caro porque el rodio es más caro que el oro, ¿entendés? Entonces la bañás en rodio, te la pones y no se te mancha. ¿El Robin se puede comprar y vender? Yo no compro y vendo rodio, pero yo compro mercadería de plata o plata simple, pura plata o bañada en rodio, rodinada. Apasionante el tema. Vamos a seguirlo, por supuesto. Gracias. Por favor, un placer. Ahora, Sara, ¿por qué se rompió la pareja entre Lucra y la Joaquín? Era una linda pareja. Claro, ellos son personajes públicos y recordemos que su historia siempre fue pública del momento cero. Creo que esto que hizo la Joaquín de alguna manera en Luzu, poder hacer el descargo y contar de la separación, fue porque mucha gente preguntaba, deseando una tercera en discordia de Tulia Costa, pero ellos lo negaron. Tanto la Joaquín como Lucra dijo que no hubo un tercero en discordia, sino que estaban en tiempos distintos. ¿Pero quién largó a quién? No, Lucra la dejó, ella contó que del mismo amor que le dio cuando lo conoció, con el mismo amor lo soltó y que entendía... Ya Lucra la abandonó. Sí, él la dejó y ella dijo que entendía que, bueno, que no era su momento, estaban en tiempos distintos. Mucho hate en contra de él, dijeron que es por las hijas, porque él no estaba preparado, porque ella es mamá de 2 hijas. Y él al no tener hijos, ella se quería casar, él no estaba muy de acuerdo en esa situación. De hecho, en una nota con Pergolini le pregunta directamente, somos una pareja muy querida, ¿cómo ves lo del casamiento? Y el pobre se ahogó, tomaba agua, parecía que se había deshidratado en segundos. Entonces como que dio a entender que no era su momento. Él dio la cara igual, en los últimos días habló con Ángel de Brito por mensaje y dijo, sí,
Me hago cargo que terminé la relación porque no tenía el mismo amor que tenía antes. Pero una linda pareja, ¿no? Divertida. No tenía el mismo amor y bueno, y decidió terminarlo. Chicos, nos vamos hasta el próximo domingo a las 9 de la noche. Chau. Tránsito Seguro, la empresa de seguridad vial y ciudadana más grande de la Argentina.